Bienvenida, familia de luz. Hoy compartiré palabras de guía y amor para acompañarte en tu despertar espiritual. Escribe en los comentarios. Siento la paz y la luz expandiéndose en mi ser. Suscríbete y activa la campanita para recibir más mensajes de transformación. Hoy te ofrecemos de una activación de nueva conciencia para tu mente y tu ser, despertando la verdad esencial de tu alma. Permite que esta luz suave y transformadora se ancle en tu cuerpo, tu corazón y tu espíritu, favoreciendo tu evolución y tu propósito en la tierra. Comenzamos. Saludos. Somos los seres pleyadianos. Venimos como una energía colectiva para apoyarte y guiarte en este momento. Hemos sido guiados por el Creador para respaldar una activación y un despertar para todos aquellos que están sobre la tierra. Es una activación y un despertar que apoyarán el surgimiento de una nueva conciencia dentro de tu mente y dentro de tu ser. Esta conciencia proviene de la verdad esencial de tu alma que habita en tu interior. La activación y el despertar que compartiremos contigo respaldarán esta energía del alma de una nueva conciencia y una nueva sabiduría, ingresando a tu cuerpo, mente y cerebro a un nivel muy profundo. Esto apoyará una transformación en la forma en que te percibes a ti mismo y a los demás, favoreciendo tu crecimiento espiritual y tu evolución, e incluso el desarrollo de tu propósito y de aquello que tu alma desea lograr en la tierra. Permítenos, los pleyadianos, compartir contigo cómo puede tener lugar este proceso. Guiados por el Creador, hemos emanado desde nuestra propia energía una luz transformadora, una luz suave, amorosa y fluida, una luz que atrae la energía del alma hacia sí y la ancla en el cuerpo físico y en los campos energéticos. Es una luz suave, fluida y arraigadora, que atrae la nueva conciencia más apropiada desde tu alma hacia tu ser, hacia la encarnación. Esta luz puede percibirse como violeta, rosada, amarilla y blanca. Es una vibración muy relajante y reconfortante, aunque actúa de manera poderosa y profunda en tu ser. Cuando nos invitas a acudir, para apoyarte en la activación de la nueva conciencia desde tu alma y encarnarla en tu ser, uno o dos seres pleyadianos se acercarán. Colocarán sus manos energéticas en tu cuello, específicamente en el área de tu columna entre el cráneo y la columna vertebral, y enviarán la energía luz a tu ser. Esta luz violeta, rosada, amarilla y blanca. Estamos enviando la energía específicamente a tu médula espinal, aunque también a otras áreas, pero especialmente a tu médula espinal. Haremos que la energía fluya a través de tu columna y se extienda por todo tu ser. Con esta energía presente en tu cuerpo y en tu campo áurico, te invitamos a llevar tu atención a tu espacio del corazón y a conectarte con las vibraciones de tu alma, o bien, puedes simplemente invocar a tu alma para que traiga la nueva conciencia y se integre con esta energía en tu cuerpo y tu ser. La energía de tu alma despertará. Está siendo sostenida por la luz que compartimos nosotros, los pleyadianos. La energía de tu alma también se conectará con tu médula espinal y se integrará como si se tejiera junto con la luz pleyadiana. Luego comenzará a fluir por todo tu ser. Hacia tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, tus chakras y tu campo áurico. Puedes simplemente relajarte y permitir que esto ocurra, sabiendo que una nueva conciencia se está integrando en tu ser. Esto puede tomar unos momentos. Puede que sientas la necesidad de recostarte. Incluso podrías quedarte dormido durante el proceso. Sabes que estás seguro, sostenido y que tu alma te está sirviendo, compartiendo energía, sabiduría y conciencia contigo, para apoyarte en esta etapa de tu ascensión y de tu existencia física en la tierra. Es posible que hayas notado, en la última semana aproximadamente, rigidez en el cuello, hombros tensos, dolores de cabeza,
problemas inusales o dolor de garganta. Cualquier molestia en la zona de hombros, cuello o cabeza. Esto es una limpieza, tu cuerpo se está preparando para este proceso. Es importante darse cuenta de que tú, como ser y como alma, estás consciente de todo lo que sucede en la tierra y en los planos internos. Todas las activaciones de la ascensión, el crecimiento y las alineaciones energéticas del Creador. Estás consciente de todo, y tu alma influye en tu cuerpo físico con esa conciencia. Puede parecer demasiado o abrumador, y a veces puede serlo, pero en realidad es tu cuerpo ajustándose a las energías del universo del Creador. Constantemente debe ajustarse, así como tu alma ajusta tu cuerpo. Esto te mantiene alineado y equilibrado. Es posible que tu cuerpo ya se esté preparando para este despertar de la nueva conciencia. Es algo que puedes invocar con intención, con palabras simples, para experimentarlo. Estamos aquí para apoyarte, amarte, servirte y asistirte. Somos los Pleyadianos. Te damos las gracias. Reflexión. Recuerda, amado ser de luz, que cada activación, cada respiración consciente y cada pensamiento alineado con tu corazón te acerca más a tu verdad esencial. Un solo cambio en tu vibración puede abrirte las puertas a nuevas realidades y nuevas líneas de tiempo. Y ahora, te invitamos a continuar este viaje, escuchando el mensaje del colectivo de Maestros Ascendidos. Un simple cambio te lleva a una nueva línea de tiempo. Allí encontrarás más guía y energía para expandir tu conciencia y caminar con amor tu sendero en la tierra. Mensajes espirituales. De amor y luz. En cada momento puedes sentir si algo dentro de ti necesita cambiar. No se trata solo de modificar lo externo, sino de alinearte primero con tu fuente, que contempla todo como perfecto. Cuando transformas tu interior y alcanzas aceptación, las acciones fluyen inspiradas y con ellas llega la verdadera transformación de tu vida y tu línea de tiempo. Bendiciones. Somos Timo, el colectivo de Maestros Ascendidos. En cada momento puedes sentir si hay algo dentro de ti que necesita cambiar. Sabemos que la respuesta habitual del ser humano es intentar arreglar lo que sucede afuera para modificar la forma en que se siente por dentro. Tal vez hagas ciertos ajustes, tal vez muevas un objeto, o cambies de lugar. Sin embargo, antes de actuar, siempre es una buena idea alinearte primero con tu fuente. Tu fuente, que también es la nuestra, contempla cada instante como perfecto tal cual es. Ella creó el momento para que sea exactamente lo que es. Por lo tanto, si observas tu experiencia presente y encuentras fallas en ella, el primer cambio debe suceder en tu interior. Es allí donde necesitas transformar tu perspectiva para alcanzar, al menos, un estado de aceptación respecto a lo que estás viviendo. Desde ese espacio, permitirás que las acciones inspiradas fluyan a través de ti, sin depender únicamente de ellas para modificar cómo te sientes. Cuando no hay aceptación, surge resistencia, y si intentas cambiar la realidad externa, sin antes transformar lo que sucede dentro de ti, tal vez logres circunstancias distintas, pero seguirás cargando la misma resistencia. Una clave está también en mirar tu pasado desde una nueva lente. Así haces las paces con lo vivido, y trasciendes el trauma. No necesitas definir tu pasado como traumático, aunque hacerlo pueda atraer compasión o simpatía. Más bien, puedes elegir reformularlo, para extraer su mayor enseñanza. No significa que tengas que sentir alegría inmediata al recordar lo vivido.
pero sí puedes reconocer que incluso en experiencias dolorosas hubo un propósito que te fortaleció y te condujo a ser quien eres hoy. Por ejemplo, si alguna vez sufriste abuso, el camino de sanación está en perdonar a quienes participaron y reconocer cómo esa experiencia te ayudó a crecer. O, en algo más simple, quizás te arrepientas de no haber dicho algo a alguien en el pasado, puedes verlo ahora como el motivo que te impulsa a expresarte con mayor claridad en el presente. De esta manera, bendices esa vivencia y te bendices a ti mismo por haber estado dispuesto a atravesarla. Son estas pequeñas transformaciones interiores las que lo cambian todo. Tu futuro, tu línea de tiempo, tu salud, tu bienestar y tu estado actual de ser. Queremos que te enfoques en cómo te sientes ahora, en si te agrada lo que sientes y qué necesitas ajustar dentro de ti para transformar tu experiencia del momento presente. Sí, puedes realizar cambios externos mediante la acción, pero créenos. Cuando sueltas la resistencia y entras en aceptación, las acciones que emprendes nacen de la inspiración y conducen a los resultados que realmente deseas. Eso es todo por ahora. Somos Timo, el colectivo de maestros ascendidos, y siempre estamos entre ustedes, al servicio del plan divino. Reflexión final. Recuerda, amado ser, que toda transformación comienza en tu interior. Cuando eliges soltar la resistencia y abrazar la aceptación, tu corazón se abre y tu conciencia se expande. Cada experiencia, incluso las más difíciles, guarda en sí un propósito mayor: fortalecer tu espíritu y guiarte hacia tu verdad esencial. Al mirar tu presente con una nueva perspectiva, siembra semillas de luz que florecen en tu futuro. Permítete confiar en tu alma, porque ella conoce el camino y siempre te conduce hacia una línea de tiempo más elevada, llena de paz, amor y plenitud. Gracias, semillas estelares, por escuchar estos mensajes de luz.